Ya, chiquillo, por favor, Elizabeth.
tardes. Buenos días, tíos. Buenos días, profesora. Asiento. ¿Todo tiene que ser así? Ahora el marco te lo ¿Con qué? con división. No, te vamos con plata, con... Hombre. Ah, ¿qué te da? No, que esté ganando. Silencio. Y si la damos, Fernando. déjeme ir con los cositas de Dios. Fernando, no, ¿te está listo? Ya, Fernando, ya sabemos ya. No nos concentramos. Ya, hoy día nos corresponde geometría, ¿cierto? Sí. Víctor, hoy día nos corresponde geometría y específicamente, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos viendo? No sé. Los planos, ya, pero eso quiero que los planos, ¿a qué se refiere? ¿A qué contenido se refieren los planos? ¿Los congruentes? Lo que no es congruente, ¿qué es lo que es? Se parecen en los ángulos, uno en la forma. ¿Cómo se llama eso? Vean sus cuadernos, los chiquillos. Ya, ¿qué es lo que es entonces? Déjala ahí. Víctor, saca tu cuaderno. Saque su cuaderno, chiquillo, Matías. Semejanza, muy bien. Esta es la palabra. Estamos viendo la semejanza de figuras planas. ¿Ya? Esto lo comenzamos a ver el día viernes pasado. Recuerden que solamente hacemos geometría el día viernes. Y empezamos a hablar de la semejanza. ¿Y qué dijimos que era la semejanza? ¿Perdón? Igualdad. O sea, eran figuras que eran iguales, completamente iguales, Víctor. No. ¿Cómo? Los puros ángulos, dice, los ángulos homólogos eran congruentes. ¿Qué pasaba con el tamaño? Era distinto. Ya, era diferente, pero ¿estaba en proporción o no estaba en proporción? Chiquillos, ya pues, estaba en proporción del otro lado, ¿no? Recuerda que teníamos una foto de una determinada medida y aumentábamos sus medidas. ¿Quedaba la misma foto? ¿Salía lo mismo? Cuando aumentábamos, te tomo una foto y tú la mandas a ampliar, ¿ves lo mismo? Ah, sí. Ya, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es más grande? ¿Cierto? Podemos, por ejemplo, duplicar su valor, su largo y su ancho, o podemos triplicarlo, o bien hacer una reducción. Significa sacar, por ejemplo, la mitad, ¿ya? O la tercera parte. Ya, de eso fue lo que empezamos a hablar el día viernes pasado. Y antes de, vamos a ver acá lo siguiente, para recordar un poquitito. Parece que dominó. Ya, su cuaderno encima. Chiquillos, los libros, por favor, sáquenlos al tiro. Los libros, yo me los pongo con ellos. Sí, pues. Saque su libro mientras tanto. Ay, pero. Oye, parece que la gente de la cima Con los libros así, pues vamos a buscarlo y ahí va a dejar por el color del... ¿Qué parece que la gente sí? Sí, pero con el color del... Víctor, te da por la Blanco parte. que tenía. Los bronces tienen que estar plata con plata. Así lo ven. Entonces, a ver, siempre se da... Sí. Ya, rapidito. Así que si me llega así, Todo con su libro. Ya, antes de, todavía tomamos la parte del libro, vamos a ver lo siguiente, que es de rapidito. Publicidad. Van a poner atención hacia la pizarra y vamos a recordar un poco lo que es. Ahí tenemos entonces el concepto que
viendo M. No de que Y ahí tenemos el concepto que es semejanza. Ya ustedes algo dijeron ya de semejanza. ¿Qué pasa ahí? Lo vamos ampliando, ¿cierto? Ya. ¿Miren? ¿Lo mismo? Sí. Entonces ahí se explica que la figura es la misma, ¿no? Los ángulos, fíjense la carita abajo. Tiene la misma posición, los ojos, la boquita, todo igual. La única diferencia es que va agrandando, ¿cierto? Va aumentando. Lo mismo ocurre con esa flecha que aparece ahí. Ya, pero en sí la forma, digamos, lo que es forma es igual, lo único que va ampliando es su tamaño. Bien, lo que ustedes habían dicho un poco. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, que es lo que vieron ustedes en las imágenes anteriores. ¿Ya? Ejemplo de figura semejante. Esa cruz. Ahí tenemos otra. Y otra. ¿Ya? Entonces fíjense ahí, la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Qué no sería semejante? ¿Qué pasa con esos triángulos? no son iguales. No son iguales tampoco son. ¿Perdón? No son iguales nada. No son iguales nada. Lo único que son triángulos, eso sí. Pero si miramos los ángulos, no tienen la misma forma, menos el mismo tamaño. ¿Qué pasa con eso? Son cuadriláteros. ¿Cuál es la diferencia entre este cuadrilátero y este? Uno está inclinado. ¿Perdón? Uno está inclinado. Uno está más inclinado. Al parecer los dos tienen la misma, digamos, la misma medida. Este cuadrilátero tiene los lados iguales y este también tiene los lados iguales. Pero ¿dónde está la diferencia? El ángulo. En los ángulos, muy bien. ¿Qué figura es esta? Cuadrado. ¿Qué pasa con su ángulo? ¿Cuánto mide? 90 grados. En cambio este, no mide, no. Es un rombo, muy bien. Bien. Esas no son figuras semejantes. No tienen la misma forma. Esos dos que son, estos que están acá, son dos rectángulos. Cuidado acá. ¿Tienen los mismos ángulos? Sí. ¿Ángulos de cuánto? 90. De 90. Este igual tiene ángulo 90. Bueno, que si tienen los mismos ángulos, ¿por qué no son semejantes? ¿Qué pasa con...? Fíjense el largo de este rectángulo y el largo de este. Y fíjense en el ancho ahora. ¿Está en proporción? Para nada, ¿cierto? Fíjense que aquí pareciera que este ancho fuera la tercera parte de esto. En cambio, el largo de este no es la tercera parte de esto. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué pasa ahí? Una Ya. circular y otra no. Ya. Una es circular y la otra es, aparece una elipse, una cosa así. Ya. Miren ahí. Siendo la misma casa. O bueno, una casa, una iglesia, no sé qué será, pero ambas tienen, Elizabeth, fíjense que no tienen los mismos, aquí los ángulos se destaca que no son, miren ese ángulo ahí, el vértice, miren eso. ¿Ya? Ya, esas no son figuras semejantes, no tienen la misma forma, menos el mismo tamaño. Bien, ¿cuándo dos figuras son semejantes? Dicen cuándo Cuando la razón entre la medida de su lado homólogo correspondiente es constante. Es decir, son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. ya, los ángulos correspondientes eran congruentes. Y dice que sus lados homólogos, ¿qué es lo que era eso? Homólogo correspondiente. Iguales. Parece. A ver, ¿qué significa que una figura tenga su homólogo en otra figura? ¿Qué significa el homólogo? ¿Cómo? Que se corresponden en la misma posición. Ya. Y además dice que estos lados son proporcionales, están en la misma proporción. Bien, avanzamos acá. Pregunta, ¿los siguientes rectángulos son semejantes? A ver, miremos bien esa figura que aparece ahí. Sí, Ya, ¿por qué sí? porque quita por el 5 y el otro vale 10 como que lo Y llega un ángulo. Ya, a ver, Víctor dice ahí que aquí hay un rectángulo cuyo largo es de 5 centímetros, el más pequeño, y el más grande, el largo es 10. Pareciera que se duplicó, ¿no? Ya, pero
centímetros y allá vale 4. ¿También se duplicó? Sí. O sea, ¿están en la misma proporción? Sí. Rectángulo entonces tiene los mismos ángulos, ángulos de 90 y además los lados son proporcionales. Víctor dice que se duplicó. Veamos qué pasa con la razón. Dice, ¿tiene sus lados respectivos proporcionales? Ahí está. El largo del rectángulo más grande es al largo del rectángulo más pequeño. 10 es a 5, ahí está. Como el ancho del rectángulo más grande es al ancho del rectángulo más pequeño, es decir, 4 es a 2. Ahora, ¿cómo yo sé si esto es igual? ¿Cuánto es 10 dividido en 5? 2. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? 2. Ahí está el doble. ¿Se fijan? Otra forma de verlo es que ustedes esto es una proporción. ¿Y cómo se...? Hay una propiedad aquí en las proporciones que dice el producto de los extremos igual al producto de los medios. Si yo multiplico cruzado, ¿cuánto da eso? 20. Y al otro lado, 20. 20. Entonces ahí decimos que si los productos cruzados son iguales, hay una proporción. ¿Ya? Que es la otra forma de verlo. ¿Son sus ángulos correspondientes congruentes? ¿Qué pasa con los ángulos aquí? 90 grados. Ambos medían 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que está aquí se corresponde con este. Y este segundo con este segundo, y el tercero con el tercero, y así sucesivamente. Efectivamente dice aquí, porque al tratarse de dos rectángulos, todos los ángulos miden 90. Y se cumple que los ángulos correspondientes son congruentes. Por lo tanto, como se cumplen las dos condiciones, que tengo los ángulos correspondientes congruentes y además los lados respectivos proporcionales, entonces puedo decir que los rectángulos son semejantes. Y ahí están las dos formas de validar o no la semejanza. Repito, que tengan los ángulos correspondientes congruentes y además sus lados proporcionales. Ya. Vamos a la otra. Triángulos semejantes. ¿Qué serán los triángulos semejantes entonces? Tienen la misma, o sea, la misma medida de todos los ángulos, no, pero sí tienen los lados homólogos congruentes. ¿Qué va a pasar con su forma? Va a cambiar. Miren, el mismo triángulo, pero que se fue ampliando. La misma definición. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales o congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Ya, esto fue lo que vimos en la clase pasada. Hasta aquí llegamos. Y ahí nos fuimos a trabajar el libro con el concepto de semejanza, que en el fondo es ver cuándo los triángulos son semejantes, cumpliendo las dos condiciones. Ángulos respectivamente iguales, los homólogos, y también sus lados en proporción. Y estábamos acá en la página 94, ahí estábamos trabajando. Vamos al libro entonces ahora. Página 94, chiquillos. Estábamos en el número 6, cuando estábamos hablando de las medidas de un plano en una cierta escala y tenían que determinar las medidas reales. Ya vamos entonces al librito. En el número 6, la letra A la hicimos. ¿Se acuerdan del largo del vehículo? Un vehículo que medía 3,8 centímetros, era un modelo de escala, y la escala que se utilizó fue de 1 a 100, y preguntaba cuál es la medida real. Ese lo hicimos, parece, ¿cierto? Chiquillo, en la página 94, el 6A. Ah, que lo vino el viernes, lo que estudió el viernes. Ya, acá, a ver, chiquillo, por favor, revisen, eso estaba hecho. El vehículo, ¿cuánto medía? ¿Cuál era su medida real? ¿Su largo? 380. Ya, 3,8 metros, ¿sí? Ya, 3,8 metros. Eso lo hicimos aquí en clase, en la letra A. Esa fue la letra A. En la letra B sacamos la Torre Eiffel. ¿Se acuerdan que aparecía que la altura aproximada real era de 325 metros? Se quería construir una maqueta a una escala de 1 a 25. Preguntaba cuál era la altura de esa maqueta. Esa también la hicimos, ¿no? Parece que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto dio eso? ¿Los que lo tenían hecho? De 13 centímetros. Entonces, la idea, chiquillo, era, si a mí me daban la medida real, perdón, la medida de la maqueta del plano, tenía que amplificar de acuerdo a la escala. Si retomamos el mismo, la letra nuevamente, el vehículo medía el modelo 3,8 centímetros. Eso era el modelo, que estaba hecho a escala. Y estaba en esta razón, 1 es a 100.
Entonces, este 3,8 centímetros había que amplificarlo por 100. ¿Por qué había que hacerlo por 100? ¿Qué significaba 1 es a 100? ¿Un centímetro? Un metro. Usemos la misma unidad de medida. Un centímetro equivale a 100 centímetros. Pero 100 centímetros, ¿cuántos metros son? 1. O sea, un centímetro de mi modelo equivalía a 1 metro en la realidad. ¿Ya? Entonces, como son 3,8 centímetros, tendría que multiplicar 3,8 por 100. Y de ahí me da 380 centímetros. 380 centímetros, eso me da acá. 380 centímetros, pero eso al pasarlo en metros, ¿cuánto me daba? Dijo el Jordan, 3,8 metros. Eso me daba entonces en lo real. Ya, ese era entonces el modelo de escala. Y en la Torre Eiffel, ¿qué pasaba ahí? ¿En la Torre Eiffel me daban la medida real o la medida de escala? Ahí, a ver, lean bien, ¿qué dice ahí? Lo real. Ahí me dan la real, ahí me la dan al revés. Arriba tengo 3,8 centímetros, tengo que pasar a la real. Ahora me da la real y tengo que pasarlo a la maqueta. ¿Cuál era la escala ahí? En la Torre Eiffel. 1 es a 25. Entonces, esta era la letra A y en la letra B la escala era 1 es a 25. Me dice que en la realidad la altura de la Torre Eiffel era de 325 metros, ¿cierto? Ya. Ahora yo tengo la real, pero ahora voy a hacer una maqueta, una más chiquitita. Y quiero saber, de acuerdo a esa escala, cuál va a ser la altura de mi maqueta. Entonces, es al revés, ¿cierto? Tengo que dividir por 25. ¿Perdón? No, pues al dividir por 25, ¿cuánto da el resultado? Daba 13 ¿qué? Centímetros, muy bien. ¿Te fijas? Ya, y ahí sacamos. Y en la letra C, no sé si la terminamos o no. Sí. ¿Sí también? ¿Alguno la terminó? Ya, este era un mapa que estaba confeccionado con una escala de 1 a 5 millones. 1 es a 5 millones. Esa es la escala. ¿Qué significa? Paso rapidito los días con el rapidito. Ya, ubíquese por ahí. Ya, chiquillos. Vamos a la escala del mapa. El mapa dice que su escala es 1 a 5 millones. ¿Qué significa 1 a 5 millones? Un centímetro equivale a 5 millones de centímetros. Víctor, acá te decía, ¿lo viste el día viernes? ¿Cómo te decía? Un centímetro de mi plano equivale en la realidad a 5 millones de centímetros. ¿Sí? Ya, me dice acá, en la letra C, si una ciudad dista 12 centímetros de otra, ¿cuál es la distancia real entre ambas ciudades? A ver, una ciudad dista de otra, o sea, la distancia que hay entre una y otra es de 12 centímetros. Pero esto es en el plano. Yo quiero saber la distancia real. ¿Qué debería ser? Vamos a tener que multiplicar los 5 millones por 12. ¿Eso cuánto daba? 60 millones. Daba 60 millones. 60 millones. Lo vamos a anotar acá. Ahí están los 60 millones. Ya, ¿en qué unidad de medida? Cuidado. Estoy multiplicando 5 millones por 12 centímetros. Y eso me da 60 millones de centímetros. Yo lo podría pasar a metros o inclusive, cuidado, podría pasarlo a metros o a kilómetros. Pero cuando uno busca la distancia entre una ciudad y otra, finalmente son kilómetros, ¿no? No son metros. Ya, ¿cómo lo tendría que hacer entonces? ¿Cómo traspaso los 60 millones de centímetros a kilómetros? Deberíamos dividir. Dividir. ¿Por cuánto divido aquí? ¿Por cuánto voy a dividir? Por 12. Cuidado, quiero pasar centímetros a kilómetros. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. A ver, vamos viendo. Un
kilómetro, KM, son 1000 metros. Pero yo no quiero pasar los metros, quiero pasar los centímetros. ¿Cómo hago entonces la conversión? Serían 10 Más cero. Mira, yo sé que, repito, que un kilómetro son 1000 metros. Y un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? ¿Sí? Ya. 10.000. Entonces, los 1000 que tengo acá, ¿lo tengo que multiplicar por cuánto? Ah, no, por 10. Por 100, 100. Por 100, porque un metro tiene 100. Pero son 10.000. Multiplicamos por 100. ¿Y eso a cuánto equivale? 10.000. ¿A cuánto? 10.000 centímetros. A 10.000 centímetros. Por lo tanto, aquí llegamos, un kilómetro es lo mismo que 10.000 centímetros. Bueno, los 60 millones de centímetros lo tenemos que dividir por 10.000. Son 600. Ah, lo tengo que dividir por 600 10.000. kilómetros. Simplifiquemos los ceros. 600 kilómetros más. Se van 3 con 3 y ese con ese. ¿Cuánto me quedan? 600 kilómetros. ¿600 o 6.000? 6.000. ¿Por qué? 6.000 por los 3 ceros. ¿Está bien? Sí. 60 millones, Esos 6.000 kilómetros. 3, 4, 5. Sí, estaría bien. Ya, lo que pasa es que aquí dijimos que un kilómetro son 1000 metros y cada metro tiene 100. Y 1000 por 100 son 10.000. Tiene 3, 4, 5, 6. Ahí están los 3. Ah, no, aquí falta uno, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Nos cogimos un 0. ¿Explicaron, no? 100.000. Ahí sí, faltaba un 0. Entonces ahí son 600. Entonces serían 3, 5, ahí están los 5, entonces aquí nos falta otro cerito más. Bien, nomás que no dimos cuenta. Ahí sí. ¿Son cuántos kilómetros? 600 kilómetros. Entonces, esa distancia que está en el plano, que equivale a 12 centímetros, a esta escala, en la realidad, una ciudad dista de otra a 600 kilómetros. Ya. Y esa es la respuesta entonces para la letra C. Esa es la distancia real entre una ciudad y otra. Bien, hasta ahí llegamos el día, ¿cierto? Ya, hoy día, como ya tenemos clarito, recordamos el concepto de semejanza, vamos a ver el mismo libro, la misma página, el número 8. En el 8, ¿qué se les pide? Calcula la razón de semejanza en cada caso. ¿Cómo se calculaba la razón de semejanza? ¿Qué es lo que era la razón de semejanza? A ver, chiquillos, ¿qué es lo que era la razón de semejanza? Lo que estuvieron el día viernes. Los ángulos. Los ángulos, razón. Tiene que ver con las medidas de la figura. Muy bien. A ver, vamos a volver un poquito atrás. Para recordar lo que es la... Quiero volver atrás donde teníamos la... Aquí está, aquí. Ya, a ver, vamos. Vamos a los torres. Ahí tenemos las figuras semejantes, todos los ejemplos que vimos, las que no eran semejantes, no tenían la misma forma. Ya, ahí tenemos. Acuérdense, son dos rectángulos. Ustedes me dijeron que eran semejantes. ¿Por qué eran semejantes? porque sus medidas son... Ya, las medidas de su ángulo son congruentes. Ya, ¿qué pasaba ahora con la medida de su lado? ¿Eran las mismas? ¿Eran las mismas, chiquillos? Sí. ¿Son las mismas, 10 y 5? No, pues ya, ¿qué pasaba con la medida de sus? Están reduciendo. Eran proporcionales, estaban reducidas. Ya, aquí aparece la famosa razón de semejanza. Fíjense, 10 dividido en 2. Perdón, 10 dividido en 5. 2. Ahí está la razón. 10 partido por 5 es 2. ¿Y es la misma que 4 dividido en 2? Ya, esa es la razón de semejanza. El valor constante, que resulta de dónde? De establecer la razón entre este largo y ese largo. O bien, este ancho y ese ancho. Esa es la razón. Entonces, ¿cómo busco la razón de una figura? ¿Cómo buscaría entonces la razón? Ya, efectuando la división. Vamos entonces a la 8. Dice, calcula la razón de semejanza en cada caso. En la letra A son trapecios y rectángulos semejantes. Estoy en la página 94, número 8, letra A. Hay dos trapecios rectángulos. Dice que son semejantes.
Si son semejantes, ¿qué pasa con los lados? ¿Son proporcionales? Sí, pues, porque está diciendo que son semejantes. Obviamente los ángulos homólogos son miden lo mismo. Ya, quiero saber la razón de semejanza. ¿Qué lado voy a tomar? El chico de 12. Ya. Puedo tomar el más grande y partir por el más chico, ¿no? Ya, tomemos el de arriba. ¿Cuántos miden? 7. Todos. A ver, vamos acá. Entonces, la figura que tengo es esa y la otra está más ampliada, ¿cierto? Se amplió. Ya, mejor van a quedar igual. ¿Qué medida tiene usted acá? Chiquillo. 7. ¿7 qué? Centímetros. 7 centímetros. ¿Y acá? 14. 14 centímetros. La medida de este lado, 3 centímetros, 6 centímetros. Ya los voy a copiar todos para que se fijen que la razón es la misma. Esta mide 3 centímetros y esta 6 centímetros. Y finalmente este lado, 5 centímetros y la otra 10 centímetros. Ya, me dicen que estos trapecios son rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen ángulos de 90 y están. Acuérdense que un trapecio es un cuadrilátero. Cuadrilátero además que tiene dos paralelas, que serían esas, un par de paralelas, esa y esa. Quiero que se fijen que me están diciendo que ya son semejantes, por lo tanto, este ángulo se corresponde con ese y ese ángulo se corresponde con ese. Es decir, los ángulos homólogos son correspondientes. O sea, perdón, son congruentes. Vamos ahora a ver la proporción, que esto es lo que ando buscando yo. ¿Cómo encuentro la razón? Tomo la medida de este largo, que es 10, partido por la medida de este más pequeño, que es 5. Y al efectuar aquí esa división, o esa razón, ahí encuentro lo que ando buscando, que es la razón de semejanza. Ya, ¿qué lado me van a tomar acá? 14. Lo correspondiente. 14. ¿Puedo tomar el 14 con el 3? No. ¿Por qué no? Porque no son correspondientes. Porque no son correspondientes. Ya, ¿quién corresponde con quién? 14 dividido 7. Ya. Esta medida, 14, ¿con quién? Con el 7. Con 7. Ya, ¿quién más podría tomar? El 6 con el 3. ¿Quién? 6 con el 3. El 6 con el 3. ¿Quién más puedo tomar? El 6 con el 3. El de acá está abajo. El 6 partido por 3. El ¿Y 10 quién más? 5. El 10 partido por 5. Se supone que todos estos lados, todo esto están en proporción. Forman proporción. Y por ende, si son semejantes, todos tienen la misma razón. ¿Cuánto es la razón aquí? 2. ¿Qué significa 2? ¿Qué me indica este 2? Que se va duplicando. Que se va duplicando. Que la figura se duplicó. Se duplicó, ¿cierto? Esta figura original la amplié. ¿En cuánto? De su doble. Ahora, este 2 te lo voy a sacar de aquí, ¿o no? De ahí lo voy a sacar. Y también lo voy a sacar de acá, ¿o no? Sí. O sea, bastaba que tomaba un par homólogo y encontraba inmediatamente la razón. Por un par. Porque ya la figura era semejante. Ya me decía que era semejante. Ya, eso mismo es lo que tienen que hacer en la letra B. Vayan a la letra B, porque ya sacamos la letra A. Calculen la razón de semejanza. Ya, en la letra B, en su libro, dice que son rombos semejantes, en los cuales AD vale 9 y C' de' vale 6. ¿Cuál es la razón ahí de semejanza? 3 cree él. ¿Cómo saco la razón ahí? Ya. Tomamos entonces, usted tiene que fijarse qué lado van a tomar. Esta es la letra A, esta es la letra B. Tenemos dos rombos que son semejantes. Aquí tenemos uno. Y el otro que está de esta forma. ¿Cuál es la medida del lado de este rombo? Tío, este. Joel, ¿cuánto mide AD? Fíjate en tu libro, este lado del rombo, ¿cuánto mide? ¿9 qué? ¿Metros, centímetros, kilómetros? 9 metros. Ah, centímetros. No, todavía 9 metros.
No, está bien, mide 9 metros. Esto mide 9 metros. Y si es un rombo, a ver, si es un rombo, Todo igual. ¿todos los lados miden lo mismo? Perfecto, muy bien. Igualdad, entonces que tiene un lado igual. Y el otro rombo, acá, Eli, ¿cuánto mide el C' de prima? ¿Cuánto mide el C' de prima? Ahí está marcado, fíjate, está arriba. En los datos está arriba, ¿veis? 6 metros, que es este que está acá. Ya, pero si es un rombo, ¿todos los lados miden lo mismo? Sí, todos miden lo mismo. Entonces todos miden 6, todos así. Y acá todos miden 9. Ya, yo sé que los rombos son semejantes. ¿Qué pasa con los lados? ¿Cómo tiene que estar? En proporción, muy bien. Ya, ¿cómo saco el valor de, la razón de semejanza? 9 Ya, tomando este, por ejemplo este, 9, es a 6. Ahora, esta es la razón, 9 es a 6. ¿Se podrá simplificar? Sí, por 3. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Cuántos 3 me caben aquí? 3. ¿Cuántos 3 me caben acá? 2. 3 medios. ¿Se podrá seguir simplificando? No se puede seguir simplificando. Esta entonces sería la razón. 3 es a 2. ¿Y qué significa 3 es a 2? ¿Cuánto es 3 dividido en 2? Un medio. No. ¿Cuánto es 3 dividido en 2? ¿La mitad de 3, chiquillos? 1,5. Ah, entonces como que este se amplió 1,5 veces. Si lo miraba de esa forma. ¿Ya? Eso significa entonces 3 es a 2. Y esa es la razón que tienen que buscar. Ya, eso es la letra B. En la número 9, identifica en qué casos puede afirmarse que las figuras son semejantes. En caso que lo sean, calcula el valor de la razón H. Ya, ahora en la 9, les preguntan a ustedes cuál par de figuras son semejantes. No dice que son, ustedes tienen que verificar cuáles son semejantes. ¿Cuáles son las condiciones para que haya semejanza? Condiciones para que dos figuras sean semejantes. Sus lados sean respectivos proporcionales. Sus lados correspondientes sean proporcionales. ¿Y qué pasa con los ángulos? ¿Cómo tienen que ser? Los correspondientes congruentes o de igual medida. Ya, vamos viendo la figura letra A. Fíjense que ahí la figura original es A, B, C, D, E y F. ¿Qué figura es esa? ¿Cuántos lados tiene? 6. ¿Cómo se llama entonces? Hexágono. ¿Pero es regular o irregular? Es regular. ¿Y qué significa ser regular? Muy bien, Rana. Que todos los lados miden lo mismo, tienen la misma medida. Ya. Ahí aparece el hexágono regular, ¿de lado cuánto? 2A partido por 3 centímetros. Y al lado derecho hay otro hexágono regular. O sea, nuevamente, una figura de 6 lados, todos iguales. Pero ¿cuánto mide su lado ahí? 5A, 4 Partido por 9. Ya. ¿Cómo son los ángulos de esas dos figuras? Los ángulos interiores, Pablo. Pablo, ¿cómo son los ángulos interiores de esa figura? Iguales o congruentes. Ya, entonces está cumpliendo el primer requisito, que los ángulos homólogos correspondientes sean congruentes. Segundo, ¿los lados estarán en proporción? Evidentemente que sí, porque si yo tomo un solo lado y lo comparo con el otro, va a ser lo mismo que tome ese con ese o es, va a dar siempre la misma razón. Entonces, esas figuras sí son semejantes, Catalina, ¿por qué? Porque los lados están en proporción. Pero me dice, en caso que lo sean, usted me dijo que lo fue, ¿cuál es el valor de la razón? ¿Cómo saco la razón ahí? Dividiendo. Tomo un lado y lo divido por el otro. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Cuidado que hay una expresión algebraica y no es un valor numérico. 2A partido por 3. ¿Cuál van a tomar primero? ¿La del más chico con respecto al grande o al revés? Al partido del chico. La del mayor partido con el menor. Ya. Porque pasa el 5 a 4. Se puede hacer de las dos formas en todo caso. Ya, Víctor, ¿cuál es entonces el lado? Del mayor. 5 a 4. 5 A a 4. partido por 9. Ya. ¿Y eso? Vamos a ponerlo así. ¿Y la del menor cuánto es? 2A partido por 3. 2 a partido por 9. Ya, a ver.
Eso que aparece ahí. Y atención, a ver, cuidado acá. ¿Cómo resuelvo ese que está ahí? Si yo miro así, si fuera solamente números, sería una división de fracciones. ¿Cómo se dividen las fracciones? Se multiplica y se mantiene la primera y se multiplica. ¿Se multiplica cómo? Se invierte. Se invierte, muy bien, Cata. Se mantiene la primera. 5 a 4 partido por 9 y en vez de dividir yo multiplico por la segunda invertida. ¿Cómo sería invertida? 3 partido por cuánto? 2A. Por 2A. Ya, y ahí tengo que efectuar la multiplicación. ¿Cómo resuelvo eso ahora? Multiplicando, ¿cómo se hace la multiplicación? Hacia el lado, la multiplicación de fracciones hacia el lado. Pero lo quiero multiplicar, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? Simplificando. ¿Quién con quién? El 9 con el 3, muy bien. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Cuántos 3 caben aquí? ¿Cuántos 3 caben acá? Ya. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Los números primero, estoy en los coeficientes numéricos. 5 con 3. Bueno, 5 con 2. No, tampoco se puede. Ya, vamos aquí ahora a darle, dice A elevado a 4 y A. ¿Podré simplificar? Sí. ¿Qué significa A elevado a 4? A por A. A por A por A por A. 4 veces. ¿Y aquí cuántas? Aquí hay 4. ¿Y aquí cuántas hay? Una. ¿Podré simplificar entonces? Sí, pues. Esta que está aquí la simplifico con una de las 4 que está arriba. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 3. Me quedaría 3. Ahí simplifiqué. Ya, ¿cómo me queda entonces? Vamos resumiendo. ¿Qué quedaría? 5 a 3. 5 A elevado a 3 partido por... 3. Cuidado. 3. 3. 6. 6 por 6. Esa sería la razón. ¿Se fijan? Tienen que ir tarjando lo que va simplificando, no después se enredan, y lo que queda sin tarjar es lo que había finalmente. Queda 5 a 3 en el numerador, y abajo queda 3 y abajo queda un 2. Se nos quedó ese 3 por 2, 6. Esa sería la razón de semejanza. Ya, de esa misma forma, Cata, van a trabajar el B, C, D y E. Ya, lo trabajan con sus compañeros. Vale. ¿Ah? Vale. Estamos en la página 94, número 9A. A, B, C, D. No, el BCD. El A lo hicimos recién, Víctor. Ya, pero no importa, se escuchó mal. Ya, chiquillos, ya, pues ya vamos trabajando. Ya, hay que hacer eso y eso. ¿Ah? El amarillo, Víctor, es. El amarillo, el naranja. Ya, pues ya, chiquillos. Pablo, hay que trabajar eso. Verifiquen primero si son semejantes, ¿ah? Porque ahí te decía, en qué caso se puede probar que son semejantes. Si es que lo son, ahí me buscan los dos semejanzas. Ya, vamos. Ya. Tiene que ver si son semejantes. ¿Qué es lo que es eso? Y esto, ya, los dos son rombos. Si es rombo, ¿cómo son sus...? Ahí dice que este ángulo igual con este. Son correspondientes, ya. Y si es igual con este, esto sería igual con este, ¿no? Ya, entonces son congruentes. Ya. Ahora, al parecer son semejantes, ¿cierto? Ya. Búscame la razón. ¿Y cómo se busca la razón? 12 dividido entre 6 o 0,6 dividido entre 6. Ya, pero háganlo así. ¿Algo con qué? Ya, 10, 5, 8, 4, 6. ¿Qué más? ¿Qué del libro? Ya, ¿cuál es la razón? No, R igual 2. ¿Y acá? Ambos son equilaterales. Ah, entonces tienen la misma. Ya, ¿cómo busco la razón? Y este es a cuadrado. Eso me pegó. O es cualquier cosa. Hace más plata. Tiene. Ya, habría que calcular el valor. Ahí la profesora.
No, haga la figura, chiquillos. Ponga la respuesta su mano, hace el libro. Ya, ¿qué figuras son esas? Tienen todos, bueno, él tiene dos lados iguales, dos lados iguales. Y ese ángulo igual con ese y ese con ese. Ese con ese y ese. Pero dice, está marcando. Puro corte, no. Te está marcando ese ángulo que es congruente con ese ángulo. No, tírala, Y como el rojo es congruente con ese y ese con ese. ¿Ya? Entonces, si ese es congruente con ese, es porque ese también es congruente con ese. O sea, los homólogos son ¿sí? Ya. Y si tomo ese lado, es lo mismo que tomaría ese, eso, y si acá lo mismo, ¿no? Entonces hágalo. Ya sal. Entonces, esa 0,6. Ya, pero ¿cómo la saco ahí? Pero, ¿ya ves dividiendo? 0,6, ¿qué es lo que es? ¿Trata de simplificarlo? O si lo vas a dejar en decimal, puedes dejar una fracción. Por ejemplo, en vez de 1, ahí, no, pues se lo da 1,5. Porque lo mismo que eso era Víctor, pues. Ya, algo así, te va a dar un decimal. Ese decimal pasa una fracción. Tomo la leche que la Sin celular no puedo. Ya, 0,6 entonces. Ya, pero eso pasa una fracción. Así como que vos estás haciendo, ¿no? Simplifica. Ya, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el valor? ¿Sería ese dividido en ese? ¿Cómo lo miras? ¿Qué te da? Te da 2, ¿cierto? Profe, no me salió decimal. Ah, pero la original es ABCD. Esta es la original. Entonces va a ser S partido S. Gana. 6. Gana. Vaya, sí. Dígame. Me sacas este valor, te va a dar el decimal. Pero me lo dejas en 6. ¿Cómo te va a pasar el decimal? 6, 10, claro. Pero haz la división con la pluma si quieres. Señorita, ¿Cuánto da la decimal? ¿Cuánto da? Ya, pero cuidado, ¿cuál es la figura original aquí? Esta. Entonces, como me dice que esta figura original va a ser este sobre este. Exacto. Exacto. Ya, pero aquí te lo dice. Figura original. ¿Cuál es la original? Esta. Entonces, esta es esta. Ya, pero en el fondo tienes que estar interpretando. ¿Qué significa el 20? Significa que este que está aquí es 20. O si lo miro al revés, este que está aquí es un 20 ahora. Claro, sí, pero esa es la idea. ¿Entiendes, no? En el fondo, si yo lo miro de aquí para allá, esta se amplió 20 veces. Pero si yo lo miro de aquí para allá, esta se disminuyó o sea, la 20ª parte. Venga, ¿no? Ya, ¿cómo se pasa esa fracción? El número completo sería 5. Partido por. Ahí le sale el espacio con la voz. ¿Ya? Simplifica. 5 100 ahora. Se cuida, ¿sí? O 5 en 150. ¿Cuántos 5 caben en el 100? 20 nomás, pues. Ya, chiquillos, vayan viendo la respuesta en su libro atrás. Está todo bien. Ya, ¿dónde estamos? 5 en 100. Claro, después de los ya voy. Recién le acabo de hacer la pizarra. Ya, esa es la que tienes que hacer tú. ¿De qué figuras son esas? Son rompos. ¿Cuál es la característica de los rompos? ¿Cómo son los lados del rombo? Igual, ya. Ese ángulo es lo mismo que ese que lo opuesto. ¿Cuál es la figura original? ¿Cuál es la figura original? ¿Esa o esa? Esa. ¿Qué le pasó a esta? Al parecer se amplió, ¿no? Ya, se amplió. Yo quiero saber cuánto es cuánto fue la razón. Entonces, tomamos un lado de acá y hacemos la razón en
entre ese lado y ese lado, para ver cuál es la razón. ¿Cuánto mide este lado? Ya, 0,6 centímetros. Partido por, ¿cuánto mide este lado? Ya, y eso tiene que ser. Ahí va a ser Después subo para la tienda. es lógico, ¿no? Después subo para la tienda. Subo para la tienda y después vengo acá. Si ven con el Ya. Por eso ahí con los supervisores. ¿Salió, no? Sí. Pues va a ir viendo la respuesta atrás. me dice, Oye. marquemos átomos. A ver, mira, yo creo que lo siguiente. ¿Cuál es tu ahí dice, yo creo que ahí lo dice. Ya, esta es la figura visible. Entonces la razón va a ser esta. Esta es la figura. ¿Cuánto es la medida de cuadro? Dividido por 2. Claro, porque esta es la figura original. Entonces, la tengo que rectificarse que cuál es la original. Señorita, ya. No, Ah, ya. ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la original? Entonces, esto partió por ya, lo que pasa es que esto no es una cuadrado. Y ahí, ¿qué queda arriba? No, pero arriba, ¿qué queda arriba? Se va S con el menos B. Ah, menos B con el menos B. ¿Qué queda arriba? Sí, se fue todo. Ya buscó La C es 2. La C es 2. ¿A dividir? ¿Dónde está eso? Ahora sacaron ya. Sí, porque. ¿Cuál es la figura original? Ah, bueno. Terminé, señorita. Revise la respuesta de atrás. Ya. Listo, ¿la razón cuánto es? Ya, verifíquenla. ¿Tiene su respuesta? Ya bien. Los de igual es vos. Ah, no sé. Vea. ¿Bien? Aquí está muy mal. ¿Sabes por qué? Porque aquí te dice, ¿cuál es la figura original? Profe, son todas así. Son todos así que... Profe, la R aquí es C, El sí significa que sí son semejantes. Y ahí buscamos la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la que tú? ¿Cuál es el signo? El B. ¿Cuánto te dio? ¿Y ahí cuánto te dio? Mira el claro que estaba. Ya, bien. Ahí, la otra. ¿Y la otra? Ahí está. Ya. El 2, profe. La C por decimales, o sea, La C no, pero la D. La de una alternativa, cuidado. Ya, ¿cómo estamos acá? Ya, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la figura original? Primero, ambos son triángulos equiláteros, ¿cierto? Los dos centímetros, 60, 60, son iguales. Vamos ahora al otro lado. ¿qué me tiene que decir? ¿Cuál es la figura original? Esa cosa. Entonces, vamos a ese valor. A menos B. ¿Cómo se llama? A menos B. A menos B. Partido por a cuadrado de B cuadrado. Ya. ¿Cómo reduzco esto? El A cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué es lo que es? Es la diferencia de cuadrado. ¿Cómo se escribe A cuadrado menos B cuadrado? Y esto ¿qué puedo simplificar? La menor con el menor. Total. Se va, chao. Sí queda arriba, se fue todo. No, porque queda más bien. Sí, está como te dice. Tú lo que simplificaste fue la menos B con la menos B. Ahora yo te pregunto, ¿qué te queda arriba? Se fue todo. El cero, que es un partido por cuánto. Sí, dame, Ya, ¿estamos listos acá o no? Ya, pues chiquillos, ponémonos pues. A ver, ¿qué está sacando? La razón, ¿cómo se calculaba la razón? Era un lado partido por el otro, ¿sí? Ya, hagan eso, pues. Te dije
Háganlo con su calculadora y ya me veo. ¿Cuánto es 0,6 dividido en 12? Chiquillos, para pasar a la otra. Sale 0,05. Ya, esa es la razón, 0,05. Bien, esa es la razón. Es el cociente entre un lado con respecto al otro. ¿Qué eso lado. hay que hacer entonces? Sí, pues si estamos buscando la pura razón. Porque ya nos dimos cuenta que todos los triángulos son semejantes a todos los Ah, me imaginé. Ya. Pero ambos Puta que se habla. A ver, ya pasa. Sí, pero le sacaste un pedazo. Están tirando. ¿A qué se me va a llamar? Ya, ¿cómo estamos listos? Ya, ¿cuál es el escudo original? Eso. Ya, entonces vamos, a menos B, porque ya sabemos que se hace mejor, ¿cierto? Por partido por A cuadrado menos B cuadrado. Ya, este que lleva un producto notable, ¿cuál es? Está cuadrado del binomio, somos referencia. El A menos B es ese, ¿cierto? Este que está acá es una referencia de cuadrado. Empieza con factoriza esta forma. A, C, por A, Celo. exacto. A por A cuadrado, A por menos A menos y B por B cuadrado. ¿Qué puedo significar entonces? ¿Qué te queda arriba? No, arriba que queda. ¿Qué fue? No, porque queda 1 partido por A. Revisa. Ahora revisa. Ya, ¿estamos listos? ¿Lista para allá? Que así no funciona. Poner atención. Esta figura son semejantes. Ahora, además dice que sea quiero sacar la razón. Por la ¿cuál es? Entonces tomamos este valor que es 0, partido por este valor que es tradición. Ahí listo. No, güey. Una cosa más de Hoy se le pide el de arriba, De la página 94. ya, manda. Ya, manda. ¿Cómo se va a hacer? Ya, ¿estamos listos? Chiquillos. Chiquillos, ¿estamos listos, no? Ya, ¿revisaron la respuesta atrás? Revisa su respuesta, para saber si está buena o no. Ya, simplifiquemos. Claro. ¿Qué viene de ahí arriba? ¿Se fue todo? Hasta revisar. Ya. Ya, chiquillos. ¿Ya estamos listos? ¿Revisaron? ¿Está bien? Ya, por acá. Joel, ¿revisaste? Joel. Sí, revisé. ¿Esa es una calculadora? Sí. Ya, no te olvides de entregármela porque ayer... Ayer se le quedó, bro. Sí, por eso, porque yo tampoco... Estaba en el estante. ¿Desde el tanto me dejaste? Hoy todo dentro. Ya. Víctor, ¿estamos listos? Ya, chiquillos, entonces, ya estamos listos en la actividad que se vio. No, empieza bien viajado. A ver. ¿Estamos listos ahora? Ya, vamos a seguir tirando para adelante. Atención, por favor. Atención.
Ya dijimos lo que eran los triángulos semejantes. Hasta el momento solamente estamos trabajando con rombos, hexágonos, qué sé yo, y algunos que otro triángulo. Específicamente, vamos a ver ahora los criterios de semejanza de triángulo. Es decir, cómo yo puedo ver a partir de, no tomar todas las consideraciones que se deben ver para la semejanza de triángulos, sino que algunos criterios que me permiten, Víctor, establecer si son o no semejantes los triángulos. Dice ahí que hay algunos principios que nos permiten determinar si los triángulos son semejantes sin tener la necesidad de índice de medir o de comparar. Víctor, guarda el celular. ¿Cómo se conocen estos principios? Se conocen con el nombre de criterio de semejanza de triángulos. ¿Ya? ¿Cuántos son los criterios? Existen 3, dice, para ver la semejanza de triángulos. Y ahí están sus nombres, los vamos a ver uno a uno. Uno se llama ángulo-ángulo, el otro lado-lado-lado, y el último lado-ángulo-lado. Acuérdense que lo habíamos visto estos criterios, o sea, no los mismos, pero también habíamos visto criterios de congruencia. ¿Se acuerdan? El lado, ya. Acá, estos son criterios, Víctor, estos son criterios para la semejanza. ¿Listo? Ya, anotemos esto, sí, porque esto no lo tienen. Ya, chiquillos, anotemos ahí por favor en su cuaderno. Anotemos en el cuaderno. Ven, quiero ver los de arriba. Mi lápiz. El que pasé ayer no me lo pasaste. Yo lo estoy usando, Ya, pero después te lo pago. Ah, pero yo creo que la hasta el principio. Ya me raté en el correo. Ya. Chiquillos, anotemos eso. Criterio de semejanza de triángulo. Anótenlo, chiquillos. Criterio de semejanza de triángulo. Anotemos eso. Y de ahí vamos viendo uno a uno. Registren eso en el cuaderno, si no lo tenemos. Marcelo. Ya rapidito. ¿O lo dicto mejor más rápido? No. Ya, pero sea rápido. Criterio de semejanza de triángulo. Más que estoy dictando. Dijo mami. Maca. Criterio de semejanza de triángulos. Eli, ya pues. ¿Y no voy a cambiar después? Ya, puta. Vos le das 20 pedazos. ¿Ya? ¿Ahora sí? No. Rapidito, ¿dónde vamos? Está escaneando. Interesante. Sin necesidad de medir y comparar todos sus lados. Está escaneando. Sin necesidad de medir y comparar todos sus lados. Y todos sus ángulos.
Ya bien, rápido. Estos principios se conocen con el nombre de criterio de semejanza de triángulos. Ya, habíamos dicho entonces que eran 3 los criterios, ¿cierto? Por lo que estuvimos viendo, anticipando un poquitito. ¿La puedo cambiar? Sí. Matías. Ya. Vamos entonces. A ver, póngalo como punto aparte y entonces existen 3 criterios de semejanza de triángulos. Existen 3 criterios de semejanza de triángulo y los enumeran tal como están ahí. Y anotan al ladito también tal como está ahí lo que significa el AA. Ángulo, ángulo. Pablo, ¿anotaste? Pablo. Matías, ya bueno. Matías. Ya, entonces el número 1, ángulo, ángulo. El número 2, lado, lado, lado. Algo pasa ahí por el lado de estos triángulos. Está hablando de los 3. Seguramente ya está en alguna proporción. El número 3, lado, ángulo, lado. Fíjense que el ángulo va al medio. Algo tendría que ver eso, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, vamos a ir uno a uno especificando de qué se trata cada uno de estos que están acá. Ya, aparece, pero primero pongamos atención y de ahí yo los dejo copiar, ¿ya? Ya, dice, ¿qué dice ahí? Que 2 triángulos que tienen 2 ángulos congruentes son semejantes entre sí. O sea, basta que yo vea 2 ángulos congruentes y ya los triángulos son semejantes. Fíjense en la figura. Ahí tengo el triángulo ABC y la prima B', C'. ¿Tienen la misma forma? ¿El mismo tamaño? No, no lo tiene. Me dice acá, si alfa tiene la misma medida que alfa prima y además beta tiene la misma medida que beta prima, ¿qué podría concluir del último vértice que me falta, el B con el B'? ¿Debería ser la misma? Sí. Debería ser la misma, ¿cierto? Ya. De aquí, solamente teniendo esta parejita que es A con A' y B con B' siendo congruente, con eso ya yo puedo decir que los triángulos son semejantes. Por eso se llama el criterio ángulo-ángulo. Basta con esa pareja, ese par, digamos, de ángulos que sean congruentes y ya los triángulos son semejantes. Ya sabíamos ya, de lo anterior se deduce que el tercer ángulo que faltaba debía ser congruente con el tercero de los triángulos. ¿Perdón? ¿Cómo se llama esa ahí? Este es el alfabeto griego, alfa, beta, gamma. ¿Ya? ¿Cuál es el delta? El delta no existe, ¿verdad? Sí, entonces, es un alfabeto, imagínate, nosotros ¿cuántas letras tiene nuestro alfabeto? Las deben también. 28. Ya, pero las que más se usan nosotros son alfa, beta, gamma, delta, phi. Hay muchas. Bien, ahora, pregunta, chiquillos, preguntas. ¿Cuáles serían escuchen, los ángulos correspondientes congruentes? ¿Quién con quién? El que está en el vértice A con el que está en el vértice A', ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos que ordenar también para ver la semejanza? ¿Cuál era el símbolo que se usaba en la semejanza? Una S postalita. Entonces, esto que está acá donde dice triángulo ABC, nosotros también lo escribíamos así: triángulo ABC, una S postadita que significa semejante. ¿Con qué triángulo? ¿Con quién partí aquí?
partí con este ángulo primero, por lo tanto debo partir con este vértice acá. A', continúo con B' y finalizo con C'. Ahí tenemos entonces escrito que los triángulos son semejantes. Y ese es el primer criterio. Ahora lo notamos, ahora noten los chiquillos. Ya, ahora sí, ahora lo notamos. Todo. Sí, los chiquillos tienen que ponerlo en su cuaderno. Claro. Ya, ahora lo anotamos. Eli, anotemos. Son 3 nomás, chiquillos. Y con esto ya tenemos listo para trabajar toda la semejanza del triángulo. Dibujo el triángulo igual. Dibujo el triángulo igual. Sí, dibuje los triángulos para que sepa quién es, dónde estará el familia. Sí, dibuje sus triángulos. Hagan los triángulos con regla. Porque tiene que traer su regla, yo le dije ayer, lo recordé. ¿Tú quieres que la regla? ¿No queda más bonito con regla? Ya no sé, no tengo una vida porque me tengo una lectura. Póngale los vértices al triángulo, no se les olvide eso. Ay, ¿por qué no sale? Lo más parecido que le quede. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Y ahora sí la puedo mover? No. Vamos, ya, rapidito. Pablo. Ya, avancemos, te queda al final nomás. Entonces, triángulo a veces semejante con la prima de prima segunda. Este triángulo rectángulo es más fácil de ver. Bien. ¿Fernando, estamos listos? Ya.
iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Quién con quién sigo? Aquí son iguales. A ver, tengo un ángulo aquí de 65 que es congruente con este que también es 65. Pero 25 con 25. Tenemos que poner el criterio, ¿no? Ángulo, ángulo. Ya. Este tercer ángulo que no aparece, ¿será congruente con el tercero que hay de allá que tampoco aparece? Por deducción de Tiene los que dos, ser. sí. Por deducción, muy bien. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. Entonces, si sumamos acá, podemos saber el tercero y acá va a ser exactamente igual. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, usando el criterio ángulo-ángulo, esos triángulos serían semejantes. ¿Está claro entonces por qué son semejantes? ¿Eli? Porque estamos cumpliendo el criterio ángulo-ángulo. Sí, efectivamente eran semejantes. ¿Por qué? Porque al tener dos de sus ángulos congruentes, cumplen el criterio ángulo-ángulo. Ya, veamos un ejemplo rapidito. Anote por ejemplo. Sí, pero anótelo, no está de más, siempre deja un ejemplo. Cuando quieras estudiar después, revisa el ejemplo. Ya, Matías, anota por ejemplo. Pablo, registra el ejemplo. Ay. ¿Ya? ¿La podemos ver? No, pero con falta vida. Entonces el primer criterio es bien sencillo. Chiquillos, solamente tiene que fijarse en la pareja de ángulos que sean congruentes, los correspondientes u homólogos. ¿Ya acá la podemos ver? ¿Sí? ¿No? Así es. Ya, lo que vimos recién entonces es el primer criterio. Vamos al segundo. Segundo criterio. Anotemos al tiro. Segundo criterio. LLL. ¿Qué significa eso? Lado, lado. Muy bien. ¿Qué significará lado? Ya, ¿estamos? De ahí aparece dos triángulos
triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes entre sí. Aquí tiene que tener los tres lados proporcionales. Si cumple eso, los triángulos son semejantes entre sí. Ya, vamos a la figura. Ya, un poquito de atención acá adelante, sí, primero. Después yo no quiero anotar. Miremos a la pizarra. Ya, chiquillos, ahí aparece el triángulo ABC y la prima B', C'. Miren la pizarra primero, después los dejo anotar, tata. Ya, aquí tengo el lado A, es al lado A' que está acá, como el lado B es al B', y como el C es al C'. Se supone que estos tres lados tienen que ser proporcionales, o sea, tienen que estar en la misma razón, ¿ya? El famoso K, o que nosotros llamábamos la razón de semejanza. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso? En la actividad anterior, ya. Ahí aparece, si yo encuentro que dos triángulos, sus lados homólogos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. El cociente obtenido de comparar los lados homólogos entre sí recibe el nombre de razón de semejanza. Eso lo sabíamos ya. ¿Ya? De acuerdo a esto, entonces, si se cumple este criterio de que los tres lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Y ahí aparece el segundo criterio. Ahora sí nota. Ahí lo completamos. Ahora hagamos la figurita y anotamos la razón ahí de los lados homólogos. K es la razón de semejanza. Yo la llamé K y también se llama R, o un valor constante. Eso es lo que quieres. Pablo. Pablo. Sí, Tienes que armar eso, pues. ¿No lo tienes? Segundo criterio, entonces, lado. Escrito el consciente. ¿Tú qué? ¿Tú sabes que cae la razón de semejanza? Ya la carta pregunta, ¿se anotan esto? Habíamos dicho ya que esta es la razón de semejanza. Lo teníamos anotado desde antes. Lo empezamos. ¿Tú lo viniste? ¿Tú lo anotas? Lo que está en la nube, chiquillos, no es necesario anotarlo porque ya lo sabíamos. ¿Cómo se llama el famoso KS? Bueno, entonces no, no. Bueno, espero que usted no vino a clase. Usted no tuvo la clase pasada o tiene la materia de la clase pasada, entonces anótelo. No lo tiene. Pero sí lo sabía. Bien. ¿Cómo le pusiste el otro?